Hola a todos, hoy es viernes, 7 de noviembre de 2025, y nuestro querido amigo, el embajador Chas Freeman, se une a nosotros. Bienvenido de nuevo, embajador. Encantado de estar contigo, Daniel. Feliz viernes. Sí, feliz viernes. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Permíteme empezar, embajador, con lo que acaba de ocurrir en Nueva York. Las elecciones a la alcaldía, cuyo resultado fue Zohran Mamdani, un musulmán, socialista e inmigrante. ¿Cuál es la situación actual? La gente quiere algún tipo de cambio, al menos en Nueva York. Bueno, creo que hay toda una serie de problemas que afectan a los estadounidenses comunes en todas partes, no solo en Nueva York. El aumento de los costes de la vivienda, la falta de disponibilidad de viviendas a precios razonables, la inflación en el nivel del supermercado. Así que estos son lo que llamarías temas de la vida cotidiana, cosas que afectan al día a día. Y hay un gran descontento. Eso es una cosa. Mamdani centró su campaña precisamente en esos temas. Es muy interesante. Él no sacó el tema de Palestina o Israel. Fueron sus oponentes quienes lo hicieron. Y respondió, en mi opinión, de manera muy eficaz cuando le preguntaron, ¿cree usted que Israel tiene derecho a existir? Sí, dijo, como un Estado con igualdad de derechos para todos, lo cual, por supuesto, no es la situación actual. En cualquier caso, en esta ocasión no hizo campaña sobre cuestiones de política exterior, tampoco lo hizo sobre temas religiosos. Es una persona muy ecléctica, aparece en todas partes, en ceremonias hindúes, musulmanas, cristianas, judías y budistas. Ya sabes, es un político muy hábil, así que parte de esto se debe a su personalidad, una personalidad muy atractiva, con una forma de hablar muy controlada y razonada. Pero en última instancia, parte de ello fue la oposición a Trump, que ahora tiene un nivel de popularidad muy bajo en el país en general y muy poca popularidad en Nueva York. Creo que también hubo otros factores. Quiero decir, obviamente aquí existía una brecha generacional. Obtuvo, no sé, el 75% de los votos de las personas menores de 30 años. Cuando se llegaba a los 50, era una contienda más reñida. Pero los jóvenes se identificaron claramente con él y con las posturas que defiende. Y no creo que los jóvenes teman el término socialista del mismo modo que las generaciones anteriores. Cuando se usa esta palabra en Estados Unidos, mucha gente piensa en la Unión Soviética y en lo que llamaba socialismo. No es eso de lo que habla Mamdani en absoluto. Básicamente está hablando de justicia social, y eso tiene mucha resonancia en un país donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. El coeficiente de Gini, que mide esa brecha, está aumentando a un ritmo alarmante. Así que esto puede ser un presagio, un indicador de lo que va a suceder a nivel nacional cuando nos acerquemos a las elecciones de mitad de mandato en 2026. Y no creo que nuestro presidente esté actuando como si fuera consciente de ello. Ha lanzado críticas contra Mamdani, lo ha llamado comunista, lo cual es absurdo, y claramente está alineado con los oligarcas sionistas adinerados que gastaron millones de dólares intentando primero derrotar a Mamdani y, ahora que ha sido elegido, desacreditarlo. La Liga Antidifamación, que es el principal brazo del lobby pro-israelí en el ámbito legal, ha establecido una vigilancia especial sobre Mamdani. Así que se están aplicando todas las técnicas habituales para desacreditarlo. Asumirá el cargo el 1 de enero. Tiene un equipo de transición que está compuesto íntegramente por mujeres, lo cual es interesante, y tiene planes de grabar a los ricos de la ciudad de Nueva York con los mismos tipos impositivos que se aplican en Nueva Jersey, lo que según él proporcionaría los fondos para los diversos programas de bienestar social que ha defendido. Autobuses gratuitos, tiendas de comestibles gestionadas por la ciudad y demás. Así que es un momento muy interesante y emocionante.
Y tengo que terminar diciendo que hay bastante preocupación dada la creciente violencia de la política estadounidense por su seguridad. Existen grupos como Beitar, que es un grupo de matones y espías sionistas que intentan combatir a cualquiera que critique a Israel y que lo han amenazado abiertamente de muerte. Así que creo que esta historia aún no ha terminado. Y hemos visto, como mencionaste, que los sionistas en la ciudad de Nueva York, en su mayoría oligarcas, han gastado más de $40 millones en su contra, intentando hacer todo lo posible, pero no lograron sus objetivos. Por otro lado, lo que me sorprendió fue que esos salafistas, esos islamistas radicales, lo han estado atacando porque dicen que no es musulmán, que es un kafir. Y ya sabes, él... No, pero esto es, por supuesto, hay varias cosas que decir al respecto. En primer lugar, él es claramente un moderado. Está caminando por el centro del camino. Y como dijo en su momento el difunto George Shultz, secretario de Estado, uno de los mejores secretarios de Estado que hemos tenido, si caminas por el centro del camino, la gente de ambos lados te lanza piedras. Así que hay algo de eso. Pero también hay una cuestión en el Islam radical, suní. No creo que esto exista en la tradición chií, que sostiene que los musulmanes no deben participar en la política de los estados laicos, que los musulmanes que viven en sociedades no musulmanas deben ser políticamente pasivos. Y te digo que no tiene nada de políticamente pasivo, un trasfondo muy interesante. Aparentemente habla bastante bien árabe callejero, habla bengalí, habla lingala o quizá luganda, que es el idioma de Uganda, donde creció y de donde son sus padres. Su madre es una Nair. Los Naires son una casta del sur de la India con un sistema poliándrico. Es decir, las esposas tienen varios maridos, no al revés, lo contrario del Islam. Su padre es un profesor muy reconocido en Columbia, y él fue a las mejores escuelas de Estados Unidos, a una universidad muy buena en Maine, no muy lejos de donde estoy ahora. Así que es una persona muy interesante y realmente un nivel por encima de la mayoría de los políticos. El único problema que he visto con Mamdani fue la foto que se publicó en X y que de alguna manera se volvió viral, su imagen con el hijo de George Soros. ¿Qué opina de eso, embajador? ¿Cree que estas personas están intentando atribuirse el mérito por él, o que lo han apoyado y tienen algún tipo de agenda para remodelar su movimiento? Bueno, creo que la fundación de George Soros es muy activa en el apoyo a causas políticas liberales en Estados Unidos. Y por supuesto, por esa razón, George Soros ha sido demonizado por la derecha política. Así que, cuando el hijo de George Soros aparece y se hace una foto con Mamdani y la publica, hay dos consecuencias. Una es, como sugieres, que el grupo de Soros se atribuya cierto mérito por haber logrado un resultado liberal frente a unas probabilidades muy conservadoras en Nueva York. Pero también sospecho que esa foto será utilizada por la derecha para demonizar a Mamdani, algo que evidentemente tienen la intención de hacer. Tenemos un presidente que es muy vengativo y muy personal en su forma de gobernar y castigará a Nueva York por haber elegido a Mamdani. Así que hay una analogía que me viene a la mente. Mamdani, bueno, es como el perro que atrapa el coche. ¿Qué hace el perro con el coche? Ya sabes, era divertido correr detrás de él, pero ahora que lo has atrapado, ¿qué pasa? Así que hay algo de eso aquí, una emoción que se experimentará en el futuro. El mismo día en que Mamdani ganó las elecciones a la alcaldía de Nueva York, supimos que Dick Cheney, el artífice de muchas de las políticas en Oriente Medio durante la última década, había fallecido. ¿Quién es Dick Cheney para usted, embajador, y para la gente de Oriente Medio y de Estados Unidos?
Well, I knew him in several contexts. Bueno, lo conocí en varios contextos. Fui embajador en Arabia Saudí durante la Guerra del Golfo para liberar Kuwait. Era un visitante frecuente del reino junto con Colin Powell, entonces presidente del Estado Mayor Conjunto. Tuve mucha interacción con él. Volé con él a Jeddah el 6 de agosto de 1990 para consultar con el rey Fahd sobre la respuesta adecuada a la invasión iraquí de Kuwait. Era un hombre muy ideológico, muy ambicioso, pero sus ataques cardíacos, especialmente el último, creo, cambiaron su personalidad. En lugar de ser un arquitecto de políticas en Oriente Medio, creo que se convirtió en el arquitecto de la llamada guerra global contra el terrorismo, que ha llevado ahora a Estados Unidos a combatir en 82 países diferentes de todo el mundo contra fuerzas islamistas, algunas de ellas terroristas, otras no. Some of them terrorists, some of them not. Era un tipo combativo. Por supuesto, no sirvió en el ejército porque tenía problemas cardíacos. Fue a la misma universidad que yo, Yale, pero abandonó después de un semestre porque le resultaba demasiado estresante. Era una persona muy extraña, pero creo que la gente de la izquierda tiene razón al culparle de haber impulsado a Estados Unidos a adoptar políticas muy beligerantes a nivel global, no solo en Oriente Medio. Su muerte ha sido recibida con una avalancha de vituperios por parte de quienes le criticaban y con muy pocos elogios por parte de los demás. And very little praise from others. Parece, embajador, que la situación en Oriente Medio no se está calmando, sino que está empeorando. En Israel dicen que Hezbollah se está reforzando y que tienen que ocuparse de ello lo antes posible. Suena como si quisieran atacar a Hezbollah. Y Líbano, como comentamos, está siendo bombardeado. ¿Qué está intentando comunicar Donald Trump al nuevo liderazgo sirio, el gobierno de al-Sharaa? I think, yeah, he's meeting. Creo que se va a reunir con al-Sharaa el día 10 en la Casa Blanca, lo que por supuesto molesta a mucha gente porque al-Sharaa, cuando era conocido como al-Gilani, tenía un historial bastante amplio de decapitaciones y otras atrocidades. Ha sido perdonado por todo eso por muchas personas, pero no por otras. Así que la pregunta es, ¿cómo es posible que un día seas un terrorista con millones de dólares de recompensa por tu cabeza y al día siguiente estés en el despacho oval con el presidente de los Estados Unidos? ¿Qué pasa? Fue encarcelado por David Petraeus en Abu Ghraib, la tristemente célebre prisión de Irak, que fue básicamente donde se convirtió al yihadismo de Al-Qaeda. Pero ahora tenemos a David Petraeus elogiándolo como defensor de la democracia. Todo resulta bastante cínico. An advocate of democracy. This is all pretty cynical. I think, in the case of Lebanon, it was always the case. Creo que ya sabes, en el caso del Líbano, siempre ha sido lo mismo. Israel tiene esta teoría de que si decapita los movimientos, puede neutralizarlos, pero no funciona. Si eliminas a los líderes de un movimiento como Hezbollah, que tiene raíces muy profundas en la sociedad libanesa, y realmente representa de manera muy efectiva a la mayoría chií del Líbano, y que se ha distinguido en el mundo árabe por ser la única fuerza que ha derrotado claramente a los israelíes, bueno, eso no pone fin al movimiento. El difunto líder de Hezbollah, Nasrallah, era muy popular incluso en zonas suníes del mundo árabe, a pesar del desagrado por su herencia chií. Así que los israelíes continúan con sus esfuerzos de decapitación. Asesinaron a un líder de Hezbollah hace apenas unos días, y como dijiste, siguen bombardeando el Líbano. Incluso llegaron a un acuerdo de alto el fuego con el Líbano. They reached a ceasefire agreement with Lebanon. They were supposed to withdraw. They have not withdrawn. They have kept 5. Se suponía que debían retirarse. No se han retirado. Han mantenido 5 bases en el sur del Líbano. Siguen disparando, matando e impidiendo que la gente se reasiente en el sur del Líbano. Y como has indicado, están cada vez más alarmados por el resurgimiento de Hezbollah, que yo diría que era inevitable. En la vecina Siria hay una gran disputa entre Turquía, alineada con Arabia Saudí y otros países del Golfo Pérsico por un lado e Israel por el otro.
Estados Unidos está, en cierto modo, en medio. Turquía y los árabes del Golfo quieren una Siria unificada bajo un gobierno fuerte. Estados Unidos parece querer lo mismo. Israel quiere una Siria fragmentada, débil y desarmada. No creo que nadie defienda armar a Siria en este momento con el tipo de armamento que Irán solía proporcionar. De hecho, lo único en lo que Turquía, los saudíes, los cataríes y los israelíes coinciden es en que no quieren que Irán recupere su posición predominante en Siria. Pero tienes razón, la situación no está mejorando. Hay acuerdos. Al-Shara se ha reunido con la facción kurda, la llamada Resistencia Democrática en Siria, y prácticamente ha neutralizado al elemento druso a lo largo de la frontera con Israel. Pero las cosas van en la dirección equivocada. La guerra en Yemen no ha terminado, y aunque hay un supuesto alto el fuego en Gaza, los israelíes no lo están respetando en absoluto. Están yendo a por todas con la limpieza étnica en Cisjordania. Y en el trasfondo se perfila la probabilidad de otro ataque israelí contra Irán. Así que no es un panorama alentador, estoy de acuerdo. Es lo que dijo Tucker Carlson, embajador, sobre la política de Donald Trump en Oriente Medio. Cree que Trump traicionó a sus votantes al poner a Israel en primer lugar. Y esto fue lo que dijo. Necesitamos reflexionar sobre lo que hemos hecho colectivamente a los hombres jóvenes, lo que en realidad ha sido destruirlos. Y nadie quiere decirlo, porque nadie quiere asumir ninguna responsabilidad por nada, nunca. Nadie quiere arrepentirse. Todos quieren lanzar piedras. No ven la viga en su propio ojo. Eso me incluye a mí. Es simplemente como somos los humanos. Quieren decir nazi, y es como, sí, vale, genial, genial. Pero ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Por qué le están escuchando? Más o menos. Y parte de la razón es que el Partido Republicano traicionó completamente a sus votantes al obsesionarse con Israel. Es un hecho. O sea, ¿qué es esto? Es un país de 9 millones de personas. No estoy en contra de Israel. Fui de vacaciones. Siempre me ha gustado Jerusalén. Es mi ciudad favorita del mundo. No estoy en contra de Israel. Pero ¿por qué ese es el centro de nuestra conversación? Son 9 millones de personas sin recursos. El único valor estratégico que tiene Israel es hasta qué punto tenemos que defenderlo. Pero si quitas eso, no tiene ningún valor. No estoy en contra, solo digo que somos un país de 350 millones de personas. Somos el país más importante del mundo. Y nuestra política es, prácticamente todos los miembros del Congreso se pasan el día hablando de Israel. Y si eres una persona normal piensas, no odio a Israel. Desde luego no odio a los judíos, pero ¿qué demonios es esto? Y entonces es como, cállate. No puedes hablar, señor. ¿Por qué? ¿Puedes aclarar a qué te refieres? Sí. Bueno, ya sabes, esto es una erupción de la derecha patriótica, América primero, que fue el eslogan de la administración Trump y que algunos en la derecha, como el señor Carlson, se toman muy en serio. Y es cierto que la política estadounidense en Oriente Medio está dictada por Israel y por donantes adinerados en Estados Unidos, que presionan a nuestros políticos para que hagan exactamente lo que dijo Tucker Carlson, pasar todo su tiempo hablando de Israel, viajar a Israel en giras políticas y comportarse de manera vergonzosa cuando el primer ministro de Israel comparece ante ellos en el Congreso, inclinándose ante Israel. Así que hay mucha ira en la derecha por esto. Y no solo en la derecha. Lo que ha ocurrido es que este tema, como señaló correctamente el señor Carlson, ha sido tabú. No podías criticar a Israel, porque entonces eras inmediatamente condenado como antisemita. Quiero decir, Israel es un país, no una religión, no una comunidad religiosa. Sus valores en realidad no parecen tener mucho que ver con los valores del judaísmo tal como se practica en el mundo. Es una sociedad muy poco ética, es cruel, es sádica. Su ejército ha demostrado ser el más sádico del mundo.
no tiene reparos en sodomizar a sus prisioneros palestinos. No qualms about Ha matado de hambre a palestinos hasta la muerte en un genocidio. ¿Qué clase de país es ese? Palestinians to death. Pero no se puede criticar en Estados Unidos, porque entonces de algún modo te marcan con la etiqueta de antisemitismo. El antisemitismo es un problema real, aunque francamente no es un gran problema en Estados Unidos. Although, frankly, it's not very much of a problem in the United States. Jews are among the most prominent in every. Los judíos se encuentran entre los más destacados en todas las profesiones. Son ricos, son respetados. De hecho, hay encuestas que muestran que las comunidades judías están entre los grupos religiosos más respetados de Estados Unidos. Where's the ¿Dónde está la evidencia de discriminación? La discriminación tiene que ver con las críticas a Israel, no con la situación de los judíos en Estados Unidos. status of Jews in Y volviendo a tu primera pregunta, esto se reflejó claramente en la victoria de Mamdani en la ciudad de Nueva York. Danny's victory in New York? Los jóvenes judíos no quieren que se les asocie con el argumento de que si criticas a Israel, de algún modo eres antisemita. You're critical of Israel. Son muy críticos con Israel, y los admiro por ello, porque no ha sido una posición fácil de mantener dentro de las distintas comunidades judías a las que pertenecen. For them to take in the various Jewish communities that they belong to. But they have had the courage to stand up and Pero han tenido el valor de alzarse y denunciar a Israel por lo que está haciendo. Así que este es un desarrollo muy interesante y es muy complicado. No hemos oído el final de esto. Por cierto, cuando hablaste de los 40 millones de dólares gastados por oligarcas judíos para derrotar a Mamdani, ese era solo uno de ellos, Bill Ackman. Él solo gastó esa cantidad de dinero. En total se gastaron más de 100 millones de dólares en eso. Sigue gastando dinero en ello. Todo tipo de calumnias se están poniendo en boca de Mamdani, cosas que nunca dijo. Esto refleja el trauma del Holocausto para los judíos mayores. También refleja el hecho de que después de 1967, muchos judíos estadounidenses vieron a Israel como parte de su identidad. Es parte de la política de identidad, pero está cambiando rápidamente. Embajador, cuando se trata del concepto de Israel, muchos sionistas en Estados Unidos dicen que este es el único país judío del mundo, y por eso debemos apoyarlo. Ya sabe, llamarlo el único Estado judío, ese concepto en sí mismo tiene cierto carácter de apartheid, como mencionó el difunto presidente estadounidense Jimmy Carter en su libro. Pues bien, este es exactamente el problema. El judaísmo es una religión. Los judíos, tradicionalmente, eran comunidades religiosas. Jews traditionally were religious communities. They had various schools of thought. Tenían diversas escuelas de pensamiento, diversas interpretaciones de sus escrituras y de sus tradiciones. En realidad es un conjunto bastante diverso de comunidades dentro del judaísmo. Los judíos no son un pueblo, los católicos no son un pueblo, los musulmanes no son un pueblo. Existe una umma, que es una comunidad, pero nadie dice que los musulmanes sean una nación. Los hindúes no son una nación. Sri Lanka es predominantemente budista, pero el budismo es una religión, no una definición del país. Así que básicamente, lo que hicieron los sionistas fue intentar transformar una comunidad religiosa en una nación de personas. El pueblo judío es un pueblo inventado. Eso es irónico porque, por supuesto, ellos acusan a los palestinos de ser un pueblo inventado. Pero de hecho no existía un Estado judío, no existía una nación judía. There was no Jewish state, there was no Jewish nation, there was no Jewish people. No existía un pueblo judío antes del establecimiento del Estado de Israel, que era el objetivo de los sionistas. Y es intrínsecamente racista adoptar la postura que adoptan los israelíes. No creo que el judaísmo sea en absoluto racista, todo lo contrario. Pero el sionismo sí lo es mucho porque excluye a otros en Israel. De los 9 millones de personas que viven allí, alrededor del 20% no son judías. La mayoría son cristianas y se las trata como ciudadanas de segunda clase. Y a las personas de Cisjordania y Gaza no se las trata en absoluto como seres humanos. Así que este es un gran problema, un gran problema. Y realmente existe la cuestión de si una sociedad constituida de la manera abiertamente racista en la que Israel ha evolucionado, ya sabes, empezó siendo bastante idealista, pero ha perdido esos ideales,
puede o debe sobrevivir. There's a real question about whether that society can or should survive. Creo que es importante entender que, al observar Oriente Medio, judíos, musulmanes y cristianos convivieron durante muchos, muchos años. No se trata solo de la historia reciente de que se maten entre ellos. Hay una historia larga y compleja detrás de todo ello. This is an important point because, well, let me make 2 points. Este es un punto importante, pero permíteme hacer dos observaciones, en realidad. Primero, bajo el dominio otomano, diversas comunidades religiosas y étnicas vivían unas junto a otras, pacíficamente. Cuando el Estado turco nació del Imperio Otomano, eso cambió. Se convirtieron en nacionalistas turcos, y griegos, armenios y otros sufrieron terriblemente el mismo tipo de odio nacionalista, pasión, si se quiere, que se ve en un país como Israel. Así que la idea de que hubo un conflicto perpetuo en Oriente Medio es un disparate. La idea de que el Islam se expandió por la espada solo es cierta en el sentido de que la expansión inicial de imperios árabes fue por la espada. Of the Arab empires was by the sword. But people converted to Islam not because they were forced to. Pero la gente se convirtió al Islam no porque se les obligara, sino porque había incentivos fiscales para hacerlo. Resulta que los incentivos fiscales funcionan muy bien para persuadir a la gente de considerar alternativas a su herencia religiosa. El otro punto aquí es, irónicamente, que el sionismo fue una idea cristiana. No fue una idea judía, sino una idea cristiana europea, y tenía dos méritos. Uno, podemos deshacernos de nuestros judíos exportándolos de nuevo a Palestina, de donde dicen que proceden, y así resolvemos un problema. Y segundo, podemos hacer una buena obra por los judíos permitiéndoles ir a su supuesto hogar. Sabes, en la tradición judía, en Yom Kippur se dice, el año que viene en Jerusalén. Así que existe una conexión con la Tierra Santa. Por eso se consideró una buena idea. Enviémoslos todos a Palestina, lo cual es, y luego por supuesto los sionistas idearon un eslogan maravilloso, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Así que las personas que vivían en Palestina, que irónicamente eran los descendientes genéticos de los antiguos pueblos judíos, cananeos, fenicios y otros que habían habitado la tierra, y que primero se habían convertido al cristianismo y luego al islam, de repente, ya sabes, dejaron de existir. Y así, esta es una aventura muy colonial y racista. Se agrava por el hecho de que la Declaración Balfour, que hablaba de establecer un hogar nacional judío en Palestina, fue concebida principalmente como un medio para obtener el apoyo de los judíos en Alemania, que eran influyentes contra el Kaiser durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, todo fue político y muy cínico. I mean, it was all political and very cynical. And of course, the Balfour Declaration. Y por supuesto, la Declaración Balfour prometía igualdad de derechos para los palestinos. Pero eso se olvidó pronto. Así que esta es una situación muy complicada. Es algo que se ha estado gestando durante mucho tiempo. Las personas que hablan de la situación como si hubiera comenzado el 7 de octubre de 2023 están diciendo tonterías. Este es un problema que realmente empezó hace unos 100 años, quizás más de 120, con los inicios del asentamiento sionista bajo el régimen colonial británico en Palestina. Y no es sorprendente que las personas que estaban siendo expulsadas de sus hogares, primero en pequeños números y luego durante la Nakba, la guerra de independencia de Israel, 750,000 personas expulsadas. Ya sabes, no es sorprendente que resistieran. It's not surprising they would resist. And by the way, they have the right to resist under international law. Y por cierto, tienen derecho a resistir según el derecho internacional, incluso por la fuerza. Pueden resistir de forma violenta. Así que cuando Israel dice que tiene derecho a defenderse, en realidad está diciendo que tiene derecho a colonizar Palestina. No está diciendo nada legal. Esta es una situación que nunca debería haberse permitido que surgiera, y probablemente va a terminar muy mal para todos, incluidos los ciudadanos de Israel. Pero en este momento, son principalmente los palestinos, libaneses y sirios quienes están sufriendo, y solo los yemeníes están defendiendo la Convención contra el Genocidio, que establece que tienes el deber, si has firmado esa convención, de oponerte al genocidio.
if you fund that convention. Yemen es el único país que lo ha hecho. Yemen is the only country that has done that. Ambassador, when you look at Donald Trump, Embajador, he said cuando that usted observa a Donald Trump, dijo que un nuevo país se va a unir a los acuerdos de Abraham. En mi opinión, está hablando de que Siria se unirá a los acuerdos de Abraham. También tuvo una reunión con los países de Asia Central, Kazajistán, Turkmenistán y Tayikistán. Y parece que Kazajistán va a unirse a los acuerdos de Abraham. Pero, ¿qué son los acuerdos de Abraham a estas alturas? No lo entiendo. Con todo lo que está ocurriendo, Israel capturando la parte sur de Siria, atacando el Líbano, estando en Gaza y en Cisjordania, es un caos enorme. Están matando gente, están acosando a la gente. ¿Qué significa eso ya? What does that mean anymore? Well, it's mainly in international politics. Bueno, se trata principalmente de política internacional. Es una forma de apaciguar o ganarse el favor de Estados Unidos, que sigue siendo el protector de Israel y que por todas las razones de las que hablaba Tucker Carlson, sigue obsesionado con consolidar el Estado de Israel en Oriente Medio. Por eso gasta una gran cantidad de capital diplomático intentando persuadir a países como los Emiratos Árabes Unidos, que practican la Israelpolitik, o Kazajistán, que juega una especie de realpolitik entre China y Rusia, pero que aún así desea el apoyo estadounidense. Russia wants American support, so this is cheap for Kazakhstan. It doesn't. Así que esto es algo barato para Kazajistán, realmente no tiene ningún interés directo en el conflicto. Y en Siria, ya sabes, Tom Barak, nuestro embajador en Ankara y una especie de virrey de Estados Unidos en la región, está intentando con mucho empeño atraer a Siria hacia la órbita israelí. De nuevo, esto refleja la política interna, tal como la describió Tucker Carlson. Así que es simplemente un hecho. Puede que no te guste, y no creo que tenga mucho sentido. De hecho, creo que el envalentonamiento Araf ahora Stefan no rappel toward Israel con estas atrocidades en la región. Está ocurriendo. Russia is not happy with the United States for Rusia no está contenta con la política exterior de Estados Unidos, ni con la nueva retórica de la administración Trump sobre las pruebas nucleares. En su entrevista en 60 Minutes, dijo que Rusia y China han estado probando bombas nucleares, pero hasta ahora no hay pruebas de ello. No tenemos nada que demuestre de qué está hablando Donald Trump. El presidente ruso declaró que sería un asunto grave para Rusia si Estados Unidos comenzara a realizar pruebas nucleares. ¿Qué opinas de lo que ha ocurrido? Porque mucha gente sostiene que entre bastidores ambas administraciones están hablando entre sí, pero no vemos ese lado. I don't think they are talking to each other effectively at all. No creo que estén comunicándose de manera efectiva en absoluto. Pienso que los encuentros entre el presidente Trump y los rusos han sido muy decepcionantes para ambos lados. Porque básicamente, y tengo que decirlo, el presidente Trump cree en muchas cosas imposibles. Ya sabes, quizá 20 cosas imposibles antes del desayuno, como se suele decir. Cree que los cristianos están siendo víctimas de un genocidio en Nigeria. Cree que Nicolás Maduro es el jefe de una especie de cartel de la droga. Cree que Estados Unidos está lleno de Antifa, sea lo que sea eso. Y cree que los rusos y los chinos están probando armas nucleares. And he thinks the Russians and Chinese are testing nuclear weapons. The only country that has tested nuclear weapons. El único país que ha probado armas nucleares en los últimos años es la República Popular Democrática de Corea, es decir, Corea del Norte. Y no está claro qué quiso decir cuando habló de probar cosas nucleares. Quiero decir, el Departamento de Energía, por cierto, no es el Departamento de Defensa el responsable de las armas nucleares, sino el Departamento de Energía, dice que de lo que están hablando es de probar componentes no nucleares que son esenciales para el funcionamiento de las armas nucleares. Así que ya sabes, comprueban si la implosión que producen las cargas conformadas para crear fisión en el plutonio o el uranio funcionaría. Pero no tienen plutonio ni uranio en esas pruebas. But they don't have the plutonium or uranium in there. They don't set off an explosion. So nobody knows what he's talking about. No provocan una explosión, así que nadie sabe de qué está hablando.
Y creo que lo que acaba de decir el presidente Putin es claramente disuasorio. Dijo, si haces eso, nosotros también lo haremos. Si empiezas a probar armas nucleares, nosotros haremos lo mismo. Quizá el presidente Trump esté reaccionando a eso. Por cierto, también dijo que Estados Unidos tenía más armas nucleares que nadie, y eso no es cierto. El mayor arsenal es el ruso. Tal vez esté reaccionando al aumento del arsenal chino, que está provocado por el plan estadounidense de gastar $1 billón en modernizar sus fuerzas nucleares, incluida la creación de armas nucleares tácticas, o armas cuyo rendimiento explosivo puede ajustarse para su uso explícito contra China. Así que los chinos han reaccionado alterando su postura tradicional, que consistía en mantener solo una disuasión mínima, una fuerza de ataque suficiente para infligir un golpe a un enemigo que iniciara un ataque nuclear contra China. Han mantenido su doctrina de no usar armas nucleares en primer lugar, pero ahora se han orientado hacia la destrucción mutua asegurada, la teoría que Estados Unidos y los rusos han seguido durante años. Así que esto es preocupante. Estoy de acuerdo, pero no equivale a realizar pruebas nucleares. Puede que haya cierta confusión por parte del presidente Trump, lo cual no sería inusual. Dijo que es muy activo en la realización de acuerdos entre países, acuerdos de paz y ese tipo de cosas. Y luego dijo que cuando se trata de Irán e Israel, él estuvo a cargo del ataque a Irán. Esto es lo que dijo. Israel atacó primero. Ese ataque fue muy poderoso. Yo estuve muy al mando de eso. Cuando Israel atacó primero a Irán, fue un gran día para el ataque que hizo más daños y más. Sí, bueno, eso es una admisión muy reveladora. No sé si es cierto o no, no lo sé, supongo que es posible. Pero sí sé una parte de esto, y es que hay una falacia al evaluar el propósito y los resultados de una acción militar. El propósito es cambiar el comportamiento del otro bando de una forma u otra, intimidarlo, hacer que cambie sus políticas, alterar una frontera, hacer este tipo de cosas. Es un resultado político lo que justifica la acción militar. Estoy licenciar es gorgezoid crime en 46 toward the Calagero continuas de política por todo brechas. Or as the continuation of politics by other means. To say that they did a lot of damage, that measure. Decir que causaron mucho daño y medir el éxito o el fracaso de una acción militar por los daños que provoca es no entender nada. Eso es ser militarista en lugar de practicar la diplomacia. Y por cierto, si se comparan los daños en ambos bandos durante esa llamada guerra de 12 días, al final de esos 12 días Israel estaba contra las cuerdas e Irán no. Había sido derribado, pero se levantó. Y si tenemos otra ronda, que me temo que la tendremos, no sé cuándo, creo que Israel va a sufrir daños realmente graves por el contraataque iraní. Así que no creo que fuera un gran día para Israel, como él dijo. Creo que fue muy perjudicial para Israel. Explica gran parte de la emigración desde Israel y los esfuerzos de los israelíes por obtener un segundo pasaporte, lo cual, por cierto, se está volviendo más difícil. Empiezan a oírse quejas de israelíes que dicen que ya no pueden conseguir un pasaporte portugués como antes. No son bienvenidos en muchos lugares del extranjero, y hay personas que los rastrean y buscan arrestarlos por crímenes de guerra. Así que Israel está cada vez más aislado, y parte de ello tiene que ver con su patrón de atacar a sus vecinos. Primero Irán, y más tarde Qatar, y el grupo Hamas que estaba debatiendo la paz con Israel en Doha. Ayer, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Araghchi, dijo: hemos intentado todas las formas posibles de comunicarnos con Estados Unidos. No sabemos qué más podemos hacer.
salvo reforzar nuestro poder militar o defensivo para estar preparados ante cualquier tipo de ataque y responder a cualquier tipo de ataque. Este es el gobierno y el embajador que llegaron con una política de negociación y diplomacia y no están consiguiendo ningún avance con la administración Trump. They're heading nowhere with the Trump administration. Well, that's true. And ironically, of course, the Trump administration. Bueno, eso es cierto. Y por supuesto, irónicamente, la administración Trump llegó al poder con una plataforma de pacificación. Y sin embargo, ahora vemos todo tipo de pruebas del deseo de expansión territorial. En Groenlandia, el Canal de Panamá, los ataques a Venezuela y Colombia, el asesinato de personas en alta mar, la amenaza de invadir Nigeria con pretextos falsos, y así sucesivamente. Así que no creo que la administración Trump entienda lo que es la diplomacia, lo cual es una de las razones por las que no han tenido ningún éxito. El presidente Trump ha afirmado haber tenido éxito al poner fin a 7 u 8 guerras, pero él es el único que percibe que esas guerras han terminado. But he's the only one who perceives those wars to have ended. Nobody else thinks they've ended, especially the people. Nadie más cree que hayan terminado, especialmente las personas que realmente están luchando entre sí. Son oportunidades fotográficas políticas, pseudoacontecimientos. No es una paz real. Un alto el fuego no es paz. Y no hay pruebas de que la administración sea siquiera capaz de una diplomacia seria. Así que creo que Arakchi e Irán no están solos en su frustración con Estados Unidos. Prácticamente todos los demás países tienen el mismo problema. Y cuando se negocia con Estados Unidos, se han alcanzado acuerdos comerciales con Malasia y Camboya. Estados Unidos incluyó una cláusula que decía que no podían hacer un trato con China. Bueno, eso no va a impedir que lo hagan. Pero el intento de usar aranceles, sanciones y presión política, chantaje en realidad, para obligar a los países a elegir entre Estados Unidos y China, o entre Estados Unidos y Rusia, o en el caso de la India, con el embargo petrolero, simplemente no va a funcionar. Si queremos esos resultados, si queremos que otros países nos elijan a nosotros en lugar de a los chinos, tenemos que adoptar un enfoque diferente. No podemos chantajearlos para que den. Si aceptan, no mantendrán el acuerdo, y lo más probable es que ni siquiera acepten, y al final solo conseguiremos enfadarlos. Embajador, el problema con la administración Trump es que cuando observamos a Donald Trump y sus comunicaciones con la prensa o con otros líderes, es un caos total. En 24 horas se ven todo tipo de comentarios sobre muchos temas procedentes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Con la administración Biden también tuvimos algo de eso, pero sabíamos que Anthony Blinken sabía lo que quería. Y era claro, cada vez que hablaba con la prensa, respondía a las preguntas y sabíamos exactamente cuál era la posición de la administración Biden cuando se trataba de Blinken o de Jake Sullivan. Esos dos eran coherentes y estaban coordinados, pero en la administración Trump es como si esos roles se fusionaran en un solo personaje, Marco Rubio, que no habla con nadie, así que no sabemos cuál es la política oficial. Donald Trump no representa una política oficial, es simplemente caos. Bueno, ante todo, hay caos en Washington dentro del Poder Ejecutivo. Ya no existe ningún proceso de formulación de políticas. El personal del Consejo de Seguridad Nacional, que era responsable de coordinar el desarrollo de políticas y supervisar su implementación, se ha reducido prácticamente a nada. Marco Rubio es técnicamente el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, el secretario de Estado, el archivero nacional y el director nacional de asistencia exterior. Y no puede desempeñar ninguno de esos cargos porque no hay ningún sistema. El gobierno de Estados Unidos se está paralizando. Quiero decir, no se trata solo de que tengamos un cierre fiscal. Estamos a punto de entrar en el periodo festivo de Acción de Gracias, y no podrás volar a ningún sitio porque los controladores aéreos no están cobrando y no se presentan a trabajar.
La Administración Federal de Aviación se ve obligada a suspender los vuelos. Del mismo modo, la gente está experimentando ahora un fuerte impacto con enormes aumentos en las primas de su seguro médico, ya que se está desmantelando Medicare. Así que nos acercamos a un punto crítico con dos consecuencias. Una es que hay que reconocer que el gobierno de Estados Unidos ya no es competente, y eso es un acontecimiento de gran importancia mundial. En Belém está a punto de celebrarse una conferencia sobre el clima, y Estados Unidos no cree que exista una crisis climática, por lo que no participaremos en ella. Y así nos estamos aislando del mundo. Estamos reduciendo nuestra competencia. Claramente no tenemos ninguna competencia diplomática en este momento. Todo es militar. Y Marco Rubio, en su esfuerzo por aplastar a Cuba, que ha sido su ambición de toda la vida, ve el camino hacia ello comenzando por aplastar a Venezuela, lo cual no creo que vaya a suceder. Y vuelvo al punto de que, si Estados Unidos realmente llega a atacar a Venezuela, en lugar de matar a algunos pescadores inocentes acusados de narcotráfico, sin ningún pretexto de legalidad, eso sería piratería según el derecho internacional. Es inconstitucional en el contexto estadounidense. Es una violación de la ley de poderes de guerra. No hay nada bueno que decir al respecto. Pero si realmente atacamos a Venezuela, creo que esto va a escalar muy rápidamente. Los rusos, posiblemente los chinos, apoyarán a Venezuela. Creo que Brasil apoyará a Venezuela. Otros países latinoamericanos como Colombia apoyarán a Venezuela. Nadie quiere ver un regreso al intervencionismo estadounidense que caracterizó nuestra política hace 125 años. Y por eso creo que, no hay explicación para nada de esto. Simplemente estamos haciendo cosas porque podemos hacerlas, no porque debamos o porque tengamos un plan para lo que suceda después. ¿Qué pasa si el perro vuelve a atrapar el coche? ¿Qué pasa? No lo sabemos. En realidad, la gente aquí en Brasil está muy preocupada por lo que está ocurriendo en Venezuela, por la situación allí, porque sabemos que si Estados Unidos quisiera obtener más petróleo de Venezuela, estarían dispuestos a ello. Lo acogerían con agrado. Acogemos con agrado cualquier inversión procedente de esos. Bueno, hemos tenido una campaña de más de 20 años de cambio de régimen mediante sanciones, presión económica y demás. La administración Trump comenzó con algunas diferencias entre sus miembros. El señor Grenell, que fue a Venezuela y negoció con los venezolanos, quería reabrir el comercio de petróleo con Venezuela, lo cual habría tenido sentido. El presidente Trump parece tener una actitud mercantilista, es decir, como en la era colonial, hay que controlar los recursos directamente o no se puede contar con los suministros. Pero la globalización creó una situación en la que existen múltiples cadenas de suministro para prácticamente todo, y no es necesario controlar los yacimientos petrolíferos. Los países que tienen petróleo lo exportarán porque quieren el dinero. Y si sus empresas están dispuestas a participar ayudándoles a hacerlo, acogerán a esas empresas. Incluso los países más intervencionistas, Brasil es uno de ellos, México también, han aprovechado en el pasado la participación de corporaciones extranjeras en la explotación de recursos. ¿Por qué? Porque tenía sentido. Excluir esa posibilidad no tiene ningún sentido. Y hay una ironía aquí, debo decir, ya que estamos hablando de petróleo, y como sabes, es un tema importante, el precio global. La OPEP ha tomado medidas que junto con los rusos han hecho bajar el precio del petróleo hasta unos $60 por barril. La ironía es que el presidente Trump llegó al cargo diciendo, perfora, vamos, perfora, ya sabes, seguir perforando por todas partes en busca de petróleo. Pero no es rentable hacerlo a $60. Así que aunque Estados Unidos sigue produciendo más petróleo, no se están realizando nuevas perforaciones.
y hemos vuelto a un ciclo de auge y caída en el sector del petróleo y la energía. Mientras tanto, nos están adelantando. El 60% de las nuevas fuentes de energía del mundo son renovables. Los chinos tienen la tecnología, eólica, solar, nuclear y ahora un reactor de torio, que es perfecto para alimentar barcos, submarinos y buques portacontenedores. No presenta los problemas de seguridad de los reactores nucleares basados en uranio y utiliza una sal fundida que es segura dentro del contenedor. That is safe within the container, and Y China también está a la cabeza en energía de fusión. Así que nos estamos quedando atrás, y es como el presidente favorito de Trump, McKinley. Sabes, si Trump fuera como McKinley se enfrentó a la elección entre automóviles o caballos, habría elegido los caballos, no los automóviles. Pero en fin, estamos eligiendo la emisión de carbono y los motores de combustión en lugar de la electrificación, lo cual es una mala elección. Eso nos va a dejar con el equivalente a muchos caballos y carruajes, mientras el resto del mundo tiene automóviles. Para concluir esta sesión, embajador, sabemos que la política exterior de Estados Unidos se basa fundamentalmente en la doctrina Wolfowitz, que sostiene que se trata de un juego de suma cero, sin superpotencias regionales ni superpotencias globales. Pero la realidad del mundo actual es totalmente diferente de la que existía cuando se formuló esa doctrina. ¿Va a tener influencia este nuevo movimiento en Estados Unidos? No se trata solo de la izquierda o del Partido Demócrata, también se trata de la derecha, de personas que no están satisfechas con estas guerras interminables. ¿Va a cambiar eso esta doctrina? Bueno, tiene que ser así, porque por supuesto ya ha sido derrotado. Cuando tuvo lugar esa reunión en Busan entre Xi Jinping y Donald Trump, fue un encuentro entre iguales, eso es lo primero. Así que ahora hay un competidor muy poderoso en el continente euroasiático. Ese es el fin del discurso de Wolfowitz. Pero eso ni siquiera es suficiente. Hemos conseguido empujar a China, Rusia, Irán y Corea del Norte a unirse. Así que, si tememos a un hegemón en el continente euroasiático, estamos en proceso de crear una coalición que equivale a lo mismo. Fin. Y en tu propia región, estás en Brasil, en Sudamérica. Brasil está emergiendo bajo Lula como un competidor muy abierto y decidido por la influencia con Estados Unidos. Mencionaste el tema de Venezuela. Eso podría ser un asunto que lleve a Estados Unidos y Brasil a algún tipo de conflicto. Así que la doctrina Wolfowitz, incluso en nuestro propio hemisferio, el hemisferio occidental, ya sabes, todavía podemos hacer cosas terribles en la cuenca del Caribe, podemos hacer cosas terribles en Centroamérica, al parecer. Pero no creo que tengamos el poder. Ya sabes, nuestro secretario del Tesoro dice que ayudar a Milei en Argentina es una nueva versión de la doctrina Monroe. Si es así, me parece bastante cómico. Pero en fin, cualquiera que apueste a que los argentinos no van a incumplir su deuda, se llevará una sorpresa. Creo que han incumplido 9 veces en su historia. Y por supuesto es muy interesante. El peronismo en Argentina básicamente mató a la gallina de los huevos de oro. A finales del siglo XIX y principios del XX, todo el mundo pensaba que Argentina iba a ser el país más rico del planeta. Y lo hicieron todo mal. Impusieron impuestos a la exportación, monopolizaron cosas a nivel interno, otorgaron derechos laborales que hicieron antieconómica la producción de muchos bienes. Así que, en lugar de invertir sus beneficios agrícolas, que tenían en abundancia, en el desarrollo de la industria, gravaron la agricultura y no destinaron esos recursos a fuerzas productivas. En fin, Argentina está reaccionando a todo esto con desesperación. Por eso eligieron a Milei. Pero no creo que Milei sea el salvador de Argentina, y tampoco creo que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, vaya a recuperar nuestro dinero de Argentina. Parece que Milei es youtuber sin más compisarino Francia. Yes, of course.
Because, after all, the Islas Malvinas, Sí, por supuesto. the Falkland Islands, Porque ya sabes, después de todo, las Islas Malvinas, las Falkland Islands, ya sabes, tenemos que hacer... En fin, siempre recuerdo el dicho, Dios pasa las noches arreglando el lío que los argentinos hacen durante el día, y nada ha cambiado. the Argentines make during the day, and nothing has changed. Yeah. Sí, muchísimas gracias, embajador. Un gran placer, como siempre. As always. Well, Bueno, es un placer hablar contigo. Que tengas un gran día, Nima. Thank you. Gracias.